people that have to get stuff approved. It's just everybody's got the same mindset, one vision, and you just go. You know, all the statistics that come out of Kauffman and other places that talk about the impact of entrepreneurship on our economy, they're really talking about a really small set of high-growth entrepreneurs. Well, they have to come from somewhere. This gives you a weekend basically to test an idea and see if it's going to work. And if it works, then you can take it outside of that weekend and maybe quit your job and take it full time. But you know, in my opinion, there's no other event in the world that lets you do something like that. People liked my idea. Well, that was really shocking and pleasantly surprising, but still pretty shocking. And it went really quickly from there. This is where aspiring entrepreneurs, people that may have always wondered if they could, they can come here and in 54 hours, they learn what it means to really take an idea into action. It taught me to just go for it, right? I guess I don't do that often enough. I'm so excited because Kansas City, our community was created around Startup Weekend. You know, this is a part of the country that's not historically known for, you know, a lot of startup activity, technology startups specifically. I mean, we do have some, but it's really important for us to engender that excitement and that energy and that connectivity if we really want to spawn more startups, especially technology-based startups, which are really tough to start and tough to grow. There's all kinds of extra meetups and more. Hola con todos, buenas noches. Estamos en vivo acá con tres increíbles mentores que van a ser parte de este Startup Weekend Ecuador 2020. La primera vez que el Startup Weekend se hace a nivel nacional de forma en línea y en respuesta rápida a el coronavirus y a esta pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos encerrados en las casas, pero pensando en cómo innovar y cómo poder trabajar para crear un mundo mejor. Entonces, el día de hoy yo quiero agradecerles a todos los que están sintonizados con nosotros, que nos están viendo de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo. Parte de lo que estamos haciendo con el equipo organizador de Startup Weekend, y yo me presento, mi nombre es Francisco Abad, soy director de Codeis y parte del equipo organizador de Startup Weekend. Estamos haciendo estos webinars para poder darles acceso un poco a las mentes brillantes de nuestros mentores en este par de días y activar un poquito la comunidad de Startup Weekend que se ha inscrito, más de 650 ya inscritos. Estamos llegando a 700 del día de hoy y esperamos que el día de mañana y pasado terminemos llegando a los 1000. Y el día de hoy queremos no solamente hablar con tres increíbles mentores que realmente nos pueden contar mucho de la historia del emprendimiento en el Ecuador, que han estado en el ecosistema ya algún tiempo. Conversábamos internamente y decían, entonces nos invitaste por viejitos. Y decían, no, es porque ustedes fueron los pioneros en este mundo del emprendimiento. Y es bien importante para nosotros que estamos igual llevando estos temas de emprendimiento ahora, siempre pararnos de los hombros de gigantes que se arriesgaron al inicio cuando nadie estaba metido en esto y cuando todavía no estaba de moda, digamos. Entonces yo quiero el día de hoy dar la bienvenida a Guillermo Poveda, a Manu Vega y a Fabián Bermeo, tres buenos amigos que se han sumado a esta causa del Startup Week, que nos están dando parte de su valiosísimo tiempo durante este fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya les voy a dar un poquito de tiempo para que se presenten. Y antes que nada, yo quiero agradecerles a todos los que están involucrados en el Startup Weekend, a nuestros coorganizadores, Ricardo González, Paul Espinosa, Sofía González, también a Adrián Naranjo y a Vanessa Gallardo, y a todas las empresas que están ayudándonos de parte como aliados de difusión, como sponsors y demás. Un agradecimiento igual a Techstars Global por la oportunidad de traer estas metodologías y este programa tan importante al Ecuador. Y pues bueno, a todos los que están interesados en inscribirse en la Startup Weekend y en poder ser parte de esta increíble experiencia que va a ser por primera vez en línea, y hemos trabajado muy duro para adaptarla a que la metodología pueda ser llevada en línea y demás, les animamos a inscribirse. Vamos a tener un montón de paneles y de charlas de expertos durante el Startup Weekend, pero el enfoque del Startup Weekend es trabajo. Entonces van a conocer equipos, tal vez no vayan con un equipo, se van a juntar un equipo con una idea interesante y van a ayudar a que en 48 horas se desarrolle una idea que ya sea presentable ante jueces
vamos a ir anunciando a nuestros jueces durante estos 2 días que nos quedan antes de empezar el Startup Weekend, pero les doy un poco de spoilers. Está la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, están empresarios internacionales como Pedro Burelli, un empresario multimillonario de Estados Unidos, está profesor de emprendimiento y liderazgo de Loyola University, de Georgetown University, Juan Rivera, entre otros. Entonces estén pendientes porque ya estamos anunciando a nuestros jueces y nuevamente les animo mucho a que nos sintonicen. Mañana también tendremos un panel en cambio ya con emprendedores que son más nuevos, pero que a través del COVID todavía siguen emprendiendo, siguen luchando y nos van a contar cómo no tenerle miedo a esta pandemia y a lo que se viene. El día de hoy queremos empezar con un poquito de toda esta sabiduría y visión de nuestros amigos del panel, y el día de mañana trabajaremos un poco más en cómo el emprendimiento actual está reaccionando a esta pandemia, y el fin de semana pues tendremos charlas un poco más técnicas y de metodologías. Entonces, sin más, le doy bienvenida a Guillermo, a Manu y a Fabián, agradeciéndoles nuevamente por su tiempo, y en este momento quisiera que uno por uno se presenten. Primero vamos con Guillermo. Guillermo, tienes unos 3-4 minutos para presentarte y contarnos lo que estás haciendo actualmente y el enfoque que estás teniendo en temas de innovación y emprendimiento. Bienvenido. Hola Francisco, es un gusto verte y pues también un gusto compartir el espacio con Manu y Fabián, viejos amigos, foco, énfasis en viejos. Bueno, yo tuve una startup antes de que se llame una startup y estaba en el negocio de las .com allá en el siglo pasado, literalmente. Entonces, esa fue mi primera experiencia de emprendimiento hace más de 20 años. Y luego, pues, me involucré con el ecosistema de emprendimiento en el país probablemente los últimos 10 años, antes de que esté tan formalmente estructurado como lo está ahora en este momento. En realidad, muchas cosas han pasado, muy, muy interesantes. He tenido una cantidad distinta de roles en distintas industrias, pero mi rol presente soy el gerente corporativo de innovación para Grupo Pichincha. Grupo Pichincha es un grupo financiero que tiene 9 bancos en 6 países, incluyendo Banco Pichincha acá en Ecuador, Banco de Loja, Banco General Rumiñahui y Diners Club. Entonces, muy enfocados en todos los temas de lo que tiene que ver con innovación financiera en este momento y también muy conectados con el ecosistema porque ahora Grupo Pichincha forma parte activa del ecosistema y tenemos modelos de acción y trabajo con startups. Ya tenemos varios programas trabajando con distintas startups, así que pues, manteniéndonos ocupados y también tratando de seguir aportando en algo al ecosistema. Con esto de los muteos y demás, chéverísimo. Gracias, Guillermo. Manu, por favor, cuéntanos tú un poquito de lo que estás haciendo, de lo que has hecho y preséntate. Bienvenido. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de compartir panel con estos caballeros. Soy Manuel Vega, vengo desarrollando software financiero para la Bolsa de Valores desde el 2012 con mi empresa que se llama Linkstrade. Nos hemos enfocado en un nicho de mercado en el que nosotros somos los únicos aún en el mercado como tal y ha sido muy interesante poder explorar eso. Nos hemos abierto ya a Colombia y actualmente ya estoy yo de planta en Estados Unidos para poner la empresa en Miami y poder entrar hacia Latinoamérica desde Miami, que es la forma que hemos encontrado que tiene más sentido para nuestro nicho de mercado. También he estado involucrado en el mundo del coworking muy fuerte, es algo en lo que yo creo muchísimo. Con Fabián lo cofundamos en el 2014, compartiendo realmente ideologías desde la educación, desde el emprendimiento, un poco más empírico y no tan técnico, porque en ese momento no estaba estructurado, como decía Guillermo, y ha sido algo muy interesante. He estado involucrado en fundar varios espacios en diferentes ciudades del país y siempre encantado de poder apoyar al ecosistema. Perfecto, gracias Manu. Y si me ven un poco en el celular es porque estamos receptando las preguntas de la audiencia y asegurándonos que estamos tacleando todo este tema de ambos lados. Entonces, mientras ustedes nos van compartiendo su experiencia, yo voy asegurándome que todo está bien detrás de cámaras. Fabián, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente y ahora cuéntanos tú de tu parte qué es lo que has venido haciendo y en qué estás ahorita, qué nomás haces y preséntate, por favor, bienvenido. Gracias, Francisco. Un saludo cordial, amigos, amigas que nos están escuchando. Y pues siempre un gusto compartir con Manu, con Guillermo. Como ellos ya han dicho, viejos amigos, no quiero ahondar en el tema ni dar detalles, pero obviamente sonríen frente a la afirmación. Pues, como decía el Manu, hace algunos años metidos en este tema del emprendimiento,
Lo mío fue totalmente un accidente y nada planificado. Creo que así nos pasa a la mayoría. Mi pasión en la vida es el aprendizaje y a eso me he dedicado los últimos 20, 22 años de mi vida. Y pues como un accidente, desde el aprendizaje caímos en el emprendimiento hace por lo menos unos 10 años. Y es que uno de los temas que nos causaba inquietud era que se invierten muchos recursos en capacitar gente, en intentar desarrollar el talento de organizaciones públicas y privadas, pero que es difícil medir el retorno de esa inversión y finalmente todo queda a libre albedrío de la persona si quiere hacer algo con lo que aprendió. Así es que, pues, el emprendimiento era el siguiente paso. ¿Qué haces con lo que aprendes? Era la pregunta. Y pues eso nos llevó a trabajar con algunas instituciones como eh, SELEC, el Ministerio de Inclusión Económica, el municipio de Cuenca, en varios proyectos que estaban orientados al emprendimiento. En ese tiempo, como dice Guillermo, la verdad era algo bastante incomprendido y poco conocido. De hecho, pudimos hacer el primer proceso que estaba orientado a identificar y vincular en comunidad a los emprendedores, emprendedores tecnológicos en la ciudad de Cuenca. Ahí fue donde conocimos al Guillermo y el proceso que él había realizado en Conquito. Y pues empezamos a vincularnos con el ecosistema, como digo, desde el tema del aprendizaje y la educación. Eso nos llevó a organizar el TEDx Cuenca desde hace unos 7 años más o menos, y hemos hecho equipo, justo por eso somos viejos amigos. Con Manu, él fue parte del equipo organizador por varios años. Guillermo estuvo en el primer TEDx Cuenca que hicimos, o sea, les vuelvo a ver a cada rato como se dan cuenta. Pero eso es un poco lo que se ha venido haciendo. TEDx Joven Cuenca, que fue otro reto, y lo que estamos haciendo actualmente, que a mí personalmente me fascina, y que tiene que ver ya con la innovación en la educación, que son los clubes TED de educación, y es llevar el formato TED a las escuelas y colegios. Comenzamos con 2 eventos chiquitos en el Coworking Cuenca, del cual, como decía el Manu, somos cofundadores, y eso ha escalado a hacer más de 30 eventos en la ciudad de Cuenca, sobre todo en colegios públicos, a través de convenios con el Ministerio de Educación y con la Universidad Politécnica Salesiana, que nos ha venido apoyando. Y es ya meternos en otros temas que tienen que ver con cómo agregarle valor al tema educativo. Ahora, por el mundo de las startups, uno tiene que meterse para tener el criterio necesario, ¿no? Actualmente estamos pivoteando con una plataforma educativa, quizás algunos conozcan, se llama ALAU. Sus fundadores fueron premiados como los innovadores menores de 35 más notables del Ecuador hace algunos años, y pues crearon una plataforma que hoy por hoy ha podido llegar a más de 150,000 jóvenes y pues se ha mantenido, estaba orientada sobre todo al tema de las pruebas de ingreso en la universidad, pero como muchos otros negocios actualmente, ya ni siquiera existe la prueba del ser bachiller, y la necesidad educativa actual es increíblemente apremiante. Entonces estamos construyendo y pivoteando, estamos prototipando herramientas para los profesores, de manera que de alguna manera apoyemos a paliar esta necesidad que tenemos actualmente de mudar la educación presencial a esta educación digital o virtual que estamos necesitando como sociedad. Eso es un poco la experiencia en la que andamos metidos actualmente, y pues también parte de una consultora dedicada al tema de innovación, al tema de aprendizaje, que pues ha sido la pasión, como les contaba al inicio, a las órdenes. Eso te podría contar. Qué chévere, Fabián, muchísimas gracias. La verdad, se quedan cortos un poco al presentarse aquí los compañeros. Yo les cuento, básicamente estamos conversando con el equipo organizador y tenemos 85 mentores. Es algo que rompe precedentes en el Startup Weekend en Quito, al menos en Ecuador. Es muchísimos mentores que son increíbles todos, con perfiles buenísimos de diferentes ámbitos, multidisciplinarios. Y decíamos, ¿con quién podemos conversar que puedan contarnos un poquito la evolución del ecosistema, ¿no? Porque
chuta, personas como yo, como Ricardo, como Paul, del equipo organizador, estamos ahorita apoyando el ecosistema y lo chévere de lo que cuentan es que a veces sí, pues al inicio eran los mismos y ahora es lindo ver cómo a través de eventos como Startup Weekend, como Hall Prize y como otros eventos van saliendo nuevas personas que se interesan en este mundo, en este tema, se van metiendo y poco a poco vamos creciendo, ¿no? Entonces lo interesante de esto es que yo decía, claro, o sea, Guillermo, tú hablas de Guillermo Poveda con alguna persona que le ha oído alguna vez dar una charla o una clase y todos tienen buenas referencias. Manu fue uno de nuestros mentores en Hall Prize y cada vez que yo lo oía hablar con todas sus locuras decía qué tipo tan crack. Y pues Fabián, trabajando con la Politécnica Salesiana, innovó tanto en el tema de los coworkings universitarios, en los ecosistemas, que realmente la Salesiana se volvió una pionera en todo este tema de emprendimiento e innovación a nivel institucional y de ecosistemas internos. Entonces yo decía, bueno, estos son los tres que nos van a ayudar a como que plasmar un camino para que los nuevos innovadores y emprendedores que nos están viendo tengan una idea clara de qué se puede hacer, porque ahorita hay mucha incertidumbre, mucho miedo de emprender tal vez no es el camino, tal vez es muy difícil, ¿qué será que va a pasar con el mundo? Entonces, más allá de lo que estén haciendo actualmente, que ya está enfocado en mucho trabajo de, por ejemplo, Guillermo a nivel corporativo con Grupo Pichincha, Manu con el tema financiero, ya abriendo mercado en Estados Unidos, y Fabián con todos los temas de educación que nos cuenta, tienen una trayectoria grandísima en donde se puede ver muy claramente todo el conocimiento que tienen en temas de emprendimiento e innovación y el criterio de este ecosistema, ¿no? Entonces, para empezar con la primera intervención con Guillermo, Guillermo, quiero que nos cuentes un poquito ya tu perspectiva de cómo has visto la evolución de este ecosistema, que tal vez hoy tiene un poco más de forma que cuando empezó, y cuál es tu análisis acerca de cómo este ecosistema tiene que evolucionar hacia un mundo post-coronavirus, en el cual vamos a tener, como decíamos antes, tras cámaras, un par de años de distanciamiento social, no van a ser los mismos hábitos de consumidor y tal vez la aceleración digital se viene con muchísima fuerza, como ya estamos ahora. Entonces, desde tu análisis, desde tu punto de vista y desde tu trabajo, ¿qué consideras tú que es lo que debemos ver hacia atrás y entender y proyectando hacia el futuro y poder empezar a pensar con un fin de semana que se nos viene lleno de innovación y de trabajo? Bienvenido. Súper, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, haciendo un poquito de historia y pensando un poco en lo que ha pasado en los últimos 10 años que yo me he involucrado muy de lleno, no solo con el ecosistema ecuatoriano, porque para impulsar el ecosistema ecuatoriano decidí también aprender de otros ecosistemas. Entonces, estos últimos 10 años he tenido la oportunidad y el privilegio de aportar y participar en el ecosistema colombiano, en el ecosistema tico en Costa Rica, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Un poquito también ahora en Paraguay, los últimos 2 años he estado apoyando a distintas iniciativas y programas de aceleración en Paraguay. Bueno, hace un par de años incluso tuve la oportunidad de vivir una temporada corta en Israel para aprender del ecosistema de Israel. Entonces, creo que tal vez el primer aprendizaje o la primera lección que a mí me permite resumir lo que ha pasado con el ecosistema ecuatoriano es que, claro, al principio lo que teníamos son muchísimas iniciativas sueltas, ¿no? Yo tuve la oportunidad y el privilegio de pasar por Conquito, que creo que ha sido la escuela y la casa de muchísimos emprendedores y que ahora también, pues por ahí, de ahí ahora salen muchos actores del ecosistema. En algún punto pasamos por la escuela del buen Javier Albuja, y si Javier ve esto en algún momento, pues siempre hay que agradecerle porque fue el formador de muchísimos de los que hemos participado del ecosistema, siempre trabajando desde Conquito. Conquito es la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad de Quito. Entonces, Conquito ya tenía programas de apoyo al emprendimiento, pero no foco hacia los emprendedores de alto impacto o dinámicos y menos aún de base tecnológica. Entonces, hace 8 años probablemente, 8 o 9 años, empezamos a discutir cómo hacíamos esto, cómo empezábamos a empujar todos los temas de emprendimiento de base tecnológica. Y ahí empezamos a ver también que habían muchísimas actividades sueltas, ¿no? Nosotros en Conquito tuvimos el primer coworking del país, de allí nació, pues Daniela Peralbo era una de nuestras emprendedoras que más tarde formó con Michelle Arevalo Carpenter Impacto, que pues también es un actor importantísimo ahora en el ecosistema, y poco a poco fueron juntándose distintos actores. Creo que a nivel público y privado, en algún punto nos sentamos a discutir, probablemente hace unos 6 años, diría yo, nos sentamos a discutir que no podíamos seguir trabajando cada uno por su frente, porque el resultado de eso era que el emprendedor
no tenía claro a dónde acudir o acudía a todos los frentes pidiendo más o menos lo mismo a todos los frentes. Y creo que eso dio paso a que empiece a finalmente forjarse un ecosistema. Un gran amigo, Alex Santana, quien forma parte de Techstars y de Startup Weekend desde hace muchísimos años, y lo conocí en el ecosistema colombiano, él siempre hablaba de la importancia de que el ecosistema se vaya tecnificando, ¿no? Pero que esto iba a pasar orgánicamente. Cuando yo iba a Colombia y decía, no, en Ecuador todavía estamos atrasados, él me decía, esto va a pasar orgánicamente. Yo creo que eso ha venido sucediendo en el rol de, pues desde el sector público se empezó a diseñar distintas iniciativas. Tuve la oportunidad de participar en varias de estas iniciativas, asesorando el diseño y las ejecuciones tempranas de algunos programas. En el sector privado ya se empezó a entender el rol de la academia y cómo activamente, como lo que ustedes mencionaron, la UTPL, la Politécnica Salesiana, la Politécnica Nacional empezaron a formalizar sus primeros programas de apoyo al emprendimiento. Y también ya la empresa privada empezó a entender su necesidad de involucrarse activamente, ¿no? Entonces allí un Kruger Labs de Ernesto Kruger, que también tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el programa, un Innovis en Guayaquil, también generando un impacto importante. Y pronto esto pasó a otras ciudades, ¿no? Empezó a llevarse a otras ciudades. Ya no estábamos hablando solo de lo que pasa en Quito y Guayaquil, sino que Cuenca despertó y con mucha fuerza, como lo mencionaron. Pues ahora tenemos mayoría cuencana, ¿no? Tenemos a Manu y Fabián trabajando fuertemente. Tuvimos la oportunidad de mostrar lo que hacíamos en Quito a la alcaldía de Cuenca, entonces ahí empezaron a moverse varias cosas importantes. Loja, un polo de desarrollo interesantísimo en emprendimiento, y hasta el día de hoy puedo decirles, sigue trabajando fuertemente la UTPL, Prendo. Estamos intentando de que el sector privado y el que yo represento, en este caso el Banco de Loja, participe muy cercanamente con el ecosistema ya. Y ya vemos otras cosas también en Mante, Puerto Viejo, en Esmeraldas, en Ibarra, en Ambato, en Riobamba. Cada vez más ciudades van activando sus propios ecosistemas y van conectando primero internamente y luego ya más a nivel nacional. Y esto es bueno, esto es buenísimo porque emprender es una actividad emocionalmente pesada en cualquier época. Y ahí, si me permiten el comentario, no existe buena época para emprender, no existe el momento ideal para emprender, nunca va a llegar ese espacio. Entonces, si ustedes andaban con ganas de emprender antes de toda esta crisis y de la coyuntura del COVID-19, y ahora ven el COVID-19 y dicen, no, ya, ¿para qué? Se viene una recesión económica gravísima, el Ecuador está enfrentándose a un escenario económico que nunca antes habíamos tenido. Este es, los gringos llamarían a esto the perfect storm, ¿no? La tormenta perfecta. El petróleo ya no nos sirve para nada. Resulta ser que no estábamos digitalizados y ahora estamos encerrados en casa necesitando de la digitalización para ser eficientes. Resulta ser que todo lo que dábamos por hecho como cadenas productivas ahora se ven profundamente afectadas. Tenemos una moneda pesada para competir regionalmente. Nuestras exportaciones principales se ven gravemente afectadas porque se nos han cerrado mercados, porque muchos de nuestros productos son suntuarios. Entonces, muchas cosas están afectando a la economía local. El mapa mundial está cambiando gigantescamente. Grandes fortunas van a desaparecer y asimismo grandes fortunas van a nacer de toda esta crisis. Y creo que, regresando al punto de que no hay momento perfecto, el buen emprendedor lo que tiene que hacer es entender dónde estamos y qué se viene, ¿no? Y qué se viene, que creo que es el reto más importante y creo que va a ser uno de los puntos principales de lo que vamos a hacer durante este Startup Weekend. Y me encanta la idea de poder aportar un poquito este fin de semana a un esfuerzo espectacular que se está haciendo. Pero todavía nos quedan lecciones en el ecosistema. Y yo he intentado acuñar el término con buenos amigos muy activos en el ecosistema, por ejemplo, el buen Andrés Vázquez de Working Up, el espacio de coworking muy activo en el ecosistema, trabajando muy fuerte en los temas también con emprendedores dinámicos, ayudándolos a crecer. Y hablábamos de que todavía nos queda de ecosistema, ¿no? Cambiando un poquito la C por la G, porque es importante que para que el ecosistema funcione, nos alejemos un poco de los egos personales y empecemos a pensar más en la comunidad, en todo lo que la comunidad necesita. Y me gusta mucho lo que dijiste hace un momento, Francisco. Nuevas caras han nacido en el ecosistema. Este refresh que ha habido a la nómina, por así decirlo, creo que ha sido
muy, muy poderoso porque ahora tenemos muchísimas visiones. Tal vez antes éramos un puñado de visiones y eso generaba ciertas fricciones entre todos los actores. Lastimosamente, y esto ha pasado en toda Latinoamérica, cuando el sector público se involucra con el ecosistema, siempre hay un factor político dentro de estas acciones. Y fácilmente ese factor político puede tergiversar los esfuerzos que buenos funcionarios públicos, yo he conocido excelentes funcionarios públicos que quieren aportarle valor al ecosistema, pero a veces el factor político empieza a pesar y a pasarle factura a los esfuerzos. Entonces, yo creo que afortunadamente con un ecosistema mucho más grande en este momento, con muchos más actores, se ha democratizado un poco el discurso y también se ha empezado a equilibrar las fuerzas, ¿no? Ya el emprendedor ya no está solo cuando quiere emprender, el emprendedor ya puede acceder a capital semilla, el emprendedor ya puede empezar a hablar de inversión de riesgo con inversionistas locales, una cosa que hace años no teníamos, era casi imposible hablar de inversión de riesgo aquí en el país. Con la AEI empezamos un proyecto de socialización, de sensibilización a inversionistas locales hace 4 años, hace 5 años, tal vez 4 o 5 años, y al principio parecía que caían en oídos sordos todos estos discursos. Entonces, ahora ya tenemos ángeles de inversionistas en el país, ya tenemos fondos de inversión que están queriendo invertir montos importantes, montos que hace unos años parecían irrisibles. Ya tenemos algunas inversiones importantes que han ocurrido en el país, pero lo que creo que nos está haciendo falta, y en esto voy a ser pues tan franco y tan transparente como todos los que me han escuchado hablar antes me conocen, es que si ya hay un ecosistema que funciona mucho más interconectado, de manera orgánica mucho más robusta, si ya hay acceso a capital, yo sé que la reacción natural de la mayoría de los emprendedores es, no, no es cierto, no hay acceso a capital, no hay acceso a inversión de riesgo. Sí hay, pero yo me he sentado en la mesa con inversionistas antes de esta coyuntura, hace probablemente 1 mes y medio, 2 meses, tuvimos un conjunto de inversionistas en la mesa, miramos proyectos y tuvimos que mirar proyectos regionales y no proyectos nacionales, porque lo que nos está haciendo falta, hablando del futuro del ecosistema, es que el emprendedor tiene que tecnificar el nivel y elevar el nivel. La calidad de los emprendimientos ya no pueden ser un copycat, ya no pueden ser más de lo mismo. Tenemos que buscar realmente cambiar los negocios presentes. Así que creo que esa es la tarea de lo que se nos viene dentro del ecosistema. Y ya me levantaron la banderita del tiempo, así que pauso acá. Chévere, Guillermo, muchísimas gracias. La verdad, me encanta escucharles. Es bastante refrescante porque un gran análisis, resumo algunos de los puntitos que se conversó hace algunos años sobre tecnificar el ecosistema de emprendimiento y se ha venido dando este refresh, nuevas ciudades también sumándose a este esfuerzo. Una frase que me gustó que dice, no existe un momento correcto para emprender. Entonces el COVID o el post-COVID sigue siendo igual de incierto, igual de difícil que antes, ¿no? Entonces solamente es un poco diferente. La digitalización y las cadenas productivas van a cambiar completamente y es parte de nuestra labor como emprendedores entender dónde estamos y lo que se viene. Un punto muy importante, y terminamos con el tema de la calidad de los emprendimientos, que ahora tienen que dar un paso para arriba y enfocarnos en la excelencia, y ya no solamente tal vez en hacer un pitch chévere, sino en realmente generar un emprendimiento bueno y excelente, ¿no? Porque si no, no vamos a poder competir. Gracias, Guillermo. En este momento le voy a dar paso a Manu Vega para que también nos cuente un poquito de su análisis. Después de estas intervenciones pasaremos a un conversatorio con los 3 panelistas para ir haciendo algunas contrapreguntas que tengo bastante interesantes sobre el ecosistema. Entonces, solamente para recapitular, Manu trabaja en un tema tecnológico bastante enfocado en software de servicios, en tema fintech. Y pues, Manu, complementando todo lo que ha dicho Guillermo, me encantaría escuchar tu análisis y pues también tu visión, que está bien enfocada en el tema digital, ¿no? Entonces, bienvenido, Manu, adelante. Gracias, Francisco. Complementando lo que dice Guillermo, estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, y realmente romper el paradigma del ego dentro del emprendimiento. La idea es mía, la idea es, no voy a compartirla, no voy a decir nada sobre esto, o solo voy a presentar hasta cierto punto, cuando las ideas realmente son básicas y la ejecución es todo lo que importa en un emprendimiento. Sí, tienen que estar muy bien enfocadas las ideas,
Eso es algo súper claro que tenemos que manejar. Pero también la ejecución, el cómo hacerlo, el cómo estructuras la ejecución del proyecto, me parece algo que es crítico, que muchos emprendimientos no tienen. Creen que la idea es el 80 o el 90%, cuando realmente la idea es el 1% y la ejecución es el 99%. Entonces, el enfocarse en eso realmente, en enfocarse en el desarrollo de la idea hacia una ejecución, el encontrar la forma, el enganche y todo eso es donde me parece que ahí es donde debemos enfocarnos, y por eso este evento de Startup Weekend es algo tan importante, porque poder compartir ese conocimiento habiendo estado ya en ese medio y habiendo vivido, o sea, yo tengo mi emprendimiento y yo vivo de mi emprendimiento, o sea, no solo promuevo el emprendimiento, yo tengo mi propio emprendimiento, tengo empleados y tengo clientes y eso es lo que yo hago, es cómo uno sobrevive en esto, cómo uno busca formas de ejecutar la visión que uno tiene y encontrando clientes y haciendo interesante el producto cada vez. Por ejemplo, uno de los factores que haciendo software encontré que me hizo diferenciar es que yo hago videos manuales de todo mi software y eso hace que el usuario final sea mucho más fácil, porque yo puedo negociar con un gerente, yo vendo software para la bolsa de valores, le vendo al gerente, pero el usuario final es un operador. Y cómo él utiliza mi sistema realmente da una diferencia gigante que no todo el mundo tiene. Un PDF no te va a hacer eso. También, por ejemplo, he visto varios emprendimientos que salen con una idea como, ok, voy a ponerme la fábrica de máscaras de este momento o voy a ponerme una web para teleeducación. Entonces, ok, sí, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? No es solo contactos. Aquí este punto ya no es solo los contactos o mi idea suena increíble, sino cómo ejecutamos esas ideas va a cambiar todo y entender también que mucha gente va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos enfocarnos en este momento, especialmente con la oportunidad que se viene. Por ejemplo, posicionar tu marca en este momento en redes sociales es algo que deberías estar haciendo hoy. Hoy ya es hasta un poco tarde, porque yo te digo, en unos 2 o 3 meses o un poco más de tiempo, todas las marcas grandes van a llegar a inundar redes sociales y medios para decir, ok, esto es lo que vamos a hacer con esto. Esto es lo que mi marca puede hacer para ti. Esto es lo que podemos hacer de esa forma. Entonces, eso es algo que me parece súper importante que establezcamos. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra marca? ¿Cómo podemos ejecutarla? Y esa visión de 1 o 2 personas, no es si hago un equipo de 5 o 6 personas. Esa parte me parece que es muy importante que debemos llevar ahora y claro, Startup Weekend nos sirve para poder complementar eso. Eso sería lo que podría compartir con ustedes en este momento. Chévere, chévere, Manu, muchas gracias. Recapitulando un poquito de lo que nos cuenta Manu, me gusta mucho el enfoque de lo que hace tu compañía porque vemos también una transición de los manuales escritos y de los PDFs y de estos temas a un tema mucho más interactivo, un video, algo mucho más personalizado y eso hace completamente la diferencia, ¿no? Me gusta mucho la mención de, ok, vamos a hacer la fábrica de máscaras, el aula virtual, pero ¿cómo? Ya no es solamente amigos, les estoy compartiendo esta oportunidad, sino tenemos que enfocarnos en hacer que la ejecución, que es una de las lecciones más grandes que nos da, por ejemplo, Lean Startup y todo lo que vamos a hablar en este Startup Weekend, es el de no estar solamente en la idea. Tenemos un país en donde cada vez que hablas con muchos emprendedores, tienen miedo de contar la idea porque tienen miedo que le roben. Entonces, una idea sin ejecución equivale a cero, es absolutamente, no sirve para nada, ¿no? Y también hablamos de un tema que se viene una inundación de marcas en el mercado, entonces mientras más rápido posicionemos, le ganamos a estas que van a posicionarse, ahorita están recién planificando y demás, pero muy pronto van a lanzar muchas iniciativas y tal vez se coman el mercado. Solamente para hacer un pequeño análisis antes de darle la palabra a Fabián, yo les cuento a mis alumnos a veces de la maestría de la UDLA y en la San Francisco que a mí no me gustaba leer de chiquito, ¿no? Entonces era como que a mí yo no sabía por qué, porque sí, o sea, siento que soy una persona inteligente, pero no me gusta leer, me obligo a leer para aprender, pero no me gusta. Y luego me di cuenta que, claro, históricamente un libro era la única manera que la gente tenía para transmitir conocimiento, pero ahora existen muchísimas otras formas, infografías, podcasts, videos, etcétera,
y yo aprendo mucho viendo videos y soy muy, creo que una persona que aprende muy rápido y luego puede enseñarlo y demás. Entonces es interesante porque claro, estamos cambiando de paradigma y a mí me encantan los videos y hay mucha gente que tal vez se sintió como yo y decía, qué aburrido leer tanto, mejor veamos un videíto. Entonces ahí es donde tenemos que aprender de nuestra audiencia y empezar a adaptarnos. Y es un ejemplo de cómo tenemos que realmente entender ese usuario y enfocarnos en la acción, ¿no? Entonces muchas gracias, Manu, por esta intervención. Ya vamos a comenzar un poquito más después de la intervención de Fabián. A quien voy a dar paso en este momento. Fabián, bienvenido. Gracias, Manu, y bienvenido, Fabián. Gracias. Pues quedas en las manos de nuestra audiencia para contarnos un poquito cuál es tu lectura del pasado del ecosistema de emprendimiento y de lo que se ha hecho en emprendimiento en el país y lo que se viene ahora enfocado en tu área, que es este tema de la educación y la innovación en educación y demás, ¿no? Bienvenido, Fabián, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Muy buenas noches ya. A todas las amigas y amigos que nos están acompañando en este conversatorio. Un gusto poder estar aquí y pues aportar un granito de arena en el Startup Weekend, que justamente lo que busca es construir respuestas a una necesidad muy grande, una necesidad global específica de este tiempo. Y en alusión a la pregunta que hace Francisco, pues como ya lo mencionaba Guillermo, hace 6, 7, 8 años, el tema del emprendimiento sobre todo estaba orientado hacia este emprendimiento de subsistencia quizás. De hecho, muchas de las políticas gubernamentales a nivel nacional y a nivel local, en los diferentes gobiernos locales, pues estaba orientada al impulso de ese tipo de emprendimiento. Y este llamado emprendimiento dinámico no era precisamente el foco de la atención. Y pues ahí tenemos una cantidad de anécdotas. Con Manu Vega pudimos fundar el Coworking Cuenca hace algunos años, pero el Coworking Cuenca se viene con una comunidad de gente que había participado de un proyecto con el municipio de Cuenca, un proyecto llamado Impúlsate, que buscaba identificar y vincular, construir comunidad alrededor de esos emprendedores dinámicos, de esos emprendedores que estaban trabajando en proyectos de base tecnológica que ya existían para esa época. No podríamos jamás pensar que estábamos iniciando, ya existían, pero estaban bastante desarticulados, es decir, cada quien estaba por su lado, había poco apoyo y visibilidad y eso volvía más complicado el contexto. Sin embargo, pues se construyó esa comunidad que debería haber terminado con el primer coworking público de la ciudad, más o menos emulando lo que Conquito ya había realizado, en este caso en la ciudad de Cuenca. Pero bueno, no era un tema políticamente interesante para esa época y resulta que fuimos desalojados de lo que iba a ser el coworking. Y pues en ese tiempo fue que nos conocimos con Manu y otros emprendedores también y varios integrantes de esa comunidad que ya se iba construyendo se vincularon y empezaron ya a poder interactuar y trabajar en sus proyectos, muchos de los cuales actualmente están activos, están trabajando. Y pues con el tiempo se fueron creando más políticas y más apoyo. Guillermo decía que el capital está ahí, que falta la calidad en los proyectos y creo que estoy de acuerdo al respecto. Pienso yo que es un buen tiempo para analizar cómo estamos trabajando para desarrollar ese ecosistema base de donde salen los proyectos en creatividad aplicada. Cantidad puede ser igual a calidad. Quiero decir que mientras más posibilidades de proyectos existen, los proyectos que van saliendo serán de mejor calidad. Entonces hace falta volumen para llegar a la calidad. Y para eso, el trabajo que están haciendo los gobiernos, las instituciones de educación superior, etcétera, creo que están en buenos pasos, hay que fortalecerlos definitivamente, porque necesitamos mayor volumen de gente con el conocimiento que se pueda vincular con gente que tiene la experiencia y construir estos proyectos y estas necesidades que se van generando. Antes hablábamos de un mundo con extrema incertidumbre y de hecho uno de los conceptos que se tiene sobre las startups es una organización humana generada en un ambiente de extrema incertidumbre. Ese era uno de los conceptos de las startups que manejábamos antes de esta situación actual que vive
el mundo. Imagínense esa extrema incertidumbre, cuánto se ha ampliado durante los últimos meses, las últimas semanas. Y eso nos lleva al post-COVID, que es parte del tema de esta conversación y pues es el objetivo de los esfuerzos que estamos realizando en este evento que se viene de el Startup Weekend. Y quiero hablarles de dos ejemplos específicos un poco para ir proyectando cuál podría ser el futuro sin pensar que son las únicas posibilidades, pero son dos temas prácticos que me ha tocado confrontarlos y vivirlos en estos últimos días, y creo que de alguna manera pueden ilustrar hacia dónde están los posibles escenarios y dónde pueden estar los temas y las necesidades y los problemas a los cuales hay que apuntar. Esta mañana, alguien del municipio se comunicó conmigo y me decía que un cambio que se realizó, y esto les cuento, en la ciudad de Cuenca, pues uno de los mercados más populosos del mercado del Arenal o de la Feria Libre, fue cerrado, ¿sí?, momentáneamente por el municipio, porque definitivamente se estaba constituyendo en un foco de infección. Y lo que se hizo fue buscar la posibilidad de reubicarlo, y lo llevaron hacia el sur de la ciudad. El resultado que se ha tenido con esa acción es que toda la gente se vaya hacia el sur de la ciudad, y lo que generó fue el mismo caos, la misma congestión y el mismo peligro. Por lo tanto, se están analizando otras posibilidades y pues hacer las cosas con la misma lógica y con la misma linealidad lo está alcanzando. Y por otro lado, todas las mañanas miro que hay uno o dos señores que vienen en sus carretas o sus carritos pequeños cargados de vegetales y se paran cerca del edificio en el que vivo y empiezan con un altavoz a dar a conocer lo que tienen. Y entonces la gente baja y en lugar de ir al mercado o de ir al supermercado, dos lugares a los que uno hoy por hoy no quiere ir definitivamente, si no póngase a pensar, no queremos ir a esos lugares, y si el producto llega donde usted de esa manera funciona muy bien. Ahora, esto no está pasando quizás en la mayor parte de los lugares, la ciudad de Cuenca, por ejemplo, y en la mañana conversábamos con gente del municipio, bueno, ¿qué tal si estos productores, algunos de ellos agroecológicos, que no están pudiendo comercializar sus productos, empiezan a ubicarse en zonas estratégicas de la ciudad? ¿Cómo vamos a gestionar eso? Y para eso necesitamos datos. Hablábamos con Daniel Orellana, un investigador ecuatoriano, en el tema de la movilidad, los flujos de la movilidad. Y lo que queríamos era data de hacia dónde se suele mover la gente y en los temas de trabajo, los lugares de trabajo, cuáles son los flujos que tiene la ciudad. En fin, es evidente que ahí hay una necesidad que los gobiernos locales están intentando dar solución para cambiar un poco la lógica que teníamos, por ejemplo, de adquirir alimentos. Más allá de si el gobierno va o no va a poder dar una solución, la necesidad está, y la pregunta es, ¿cómo vamos como sociedad a hackear las soluciones para este aprovisionamiento de productos y de servicios que estamos teniendo en la actualidad? Y creo que es un ámbito a tener en consideración. Pero ojo, no se refiere, y hablando de innovación y de proyectos para el post-COVID, no se refiere solamente a la construcción de plataformas, porque típico cuando estamos en los bootcamps o en los eventos de emprendimiento, ¿cuál es la solución que has planteado? Todo el mundo dice, una aplicación, una plataforma. Y aunque es extremadamente importante hoy en día, más que nunca, la tecnología para conectarnos, hay una parte no tecnológica, una parte analógica que hay que gestionar en términos de dónde están los productores, cómo los vamos a vincular, y temas más complejos que, por ejemplo, cómo se están gestionando las formas de pago, etcétera, etcétera. Les pongo ese ejemplo en función de cuál es el presente, los problemas que ya estamos teniendo y el futuro posible. Francisco decía al inicio de esta conversación, probablemente 2 años nos toque confrontar. Hay varias razones para hacer esa afirmación, creo que no vienen al caso ahondar, pero estoy muy de acuerdo en ese criterio, que lo que nos está pasando va a durar y posiblemente esté cambiando las formas en las que vamos a interactuar y en las que vamos a consumir las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir. Y ahí quiero entrar en un tema, para mí,
pues muy importante que tiene que ver con la educación. Básicamente, el acceso a los medios digitales y a Internet que tienen los estudiantes de las instituciones, sobre todo públicas, es extremadamente limitado. Hoy en la mañana que estaba dando una clase vía teléfono, llamada convencional, pensaba cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños están necesitando en este momento el acceso a los medios de educación, pero no los tienen. Y cuántas soluciones hacen falta, no solo de base totalmente tecnológica, quizás también un poco, no solo digital, sino analógica, para llegar a esos lugares donde la tecnología no está llegando aún. ¿Cómo vamos a hacer los emprendedores para hackear esa educación y llevarla a ese porcentaje altísimo de la población que no está teniendo acceso a la educación y que probablemente durante varios meses, bastantes meses, no va a poder acceder a ella? Son otros temas de los retos que se están planteando en este futuro inmediatísimo referente a lo que va a pasar post-COVID-19. Francisco. Buenísimo, Manu. Perdón, Fabián, estoy volado. Muchas gracias, Fabián. Qué interesante lo que dices. Mira, tengo 2 puntos que resaltarle para nuestra audiencia. Algo que es importante que dice Fabián, y es muy importante porque Fabián ha hecho muchos bootcamps con la Universidad Salesiana en todos sus campus, en todo el Ecuador y también en Cuenca y demás. Y una de las cosas que dice es que, claro, plataformas, ¿no? Y los que han visto tal vez la serie de HBO Silicon Valley, ven cómo la primera temporada se burla de la palabra y vamos a cambiar el mundo a través de tal plataforma, porque todos los emprendedores digitales a veces dicen eso. Lo interesante de esto, y me gustaría hacerles un llamado a todos los que nos están viendo y que tal vez vayan a participar en el Startup Weekend, es no se enfoquen en los medios para un fin, enfóquense en el fin. ¿Cuál es el fin de este emprendimiento? ¿Qué problema quiero solucionar? ¿Cómo quiero cambiarle la vida a las personas que van a utilizar esto? Y una vez que yo tengo claro el fin, ahí puedo ya pensar en qué plataforma y qué medio puedo usar para lograrlo. Entonces, justo mucho de lo que nos dice Lean Startup también, que es de enamorarse del problema y no de la solución. La solución debe ser descartable. Si nos enamoramos de una solución y nuestro mercado la rechaza, entonces estamos casados con algo que nadie quiere comprar ni nadie quiere usar. Y la última que me pareció también bien importante y con lo que cerraste, Fabián, ¿cómo vamos a llegar a los que no están digitalizados, a los que no tienen acceso a la tecnología? Nosotros justamente desde Codeis estamos trabajando en llegar y capacitar en emprendimiento a 80 personas en situación de refugio y movilidad humana en 4 ciudades del país. Y no todos tienen internet, no todos tienen computadoras. Tenemos que enviarles una tarjeta SIM con datos para que puedan tener breves videollamadas, van a tener mentorías por teléfonos, un manual físico que les va a llegar a la casa. Entonces, ¿cómo empezamos a innovar en educación? No solamente con plataformas, sino también con formas de lograr los objetivos a través de la mezcla de diferentes medios para este fin, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Qué interesante escucharte y poder aprender de ti. Y bueno, ahora quiero que producción me ponga a todos los panelistas en pantalla, por favor, que vamos a empezar el pequeño conversatorio. Tengo unos puntos interesantes. Hay varias preguntas en el Facebook Live. No voy a poder responder todas y creo que mejor les voy a dejar para que la respondan a través de las mentorías durante el Startup Weekend. Hablando de ecosistemas y de innovación y con unos cracks como con los que estamos conversando hoy, me parece interesante topar 3 temas. Y ahí sí quiero que vayan como que teniendo pequeñas respuestas de 1 minutito y de ahí vamos alzando la mano para dar la palabra. Pero son las siguientes. La primera, muchos de los emprendedores con los que hemos trabajado durante estos años se vuelven ganadores de concursos, se vuelven emprendimientos de pitch, ¿no? Y se meten al Startup Weekend y ganan el Startup Weekend y pasan 3 años ganando concursos y no venden un centavo, ¿no? Entonces, para mí es importante que hablemos de esto antes de que empiece una nueva generación de Startup Weekends y de bootcamps y demás, porque, como decía Guillermo, tenemos que enfocarnos en la excelencia. No sirve de nada que tengamos un emprendimiento que haya ganado 10 premios y no haya vendido un solo centavo o no tenga un producto listo para vender. Más allá de eso, la inversión. Hablemos de inversión y de lo que decía también Guillermo. ¿Cómo ven la inversión ahorita después del coronavirus? ¿Se va a contraer? 1. 2.
hay mucho riesgo porque igual no se tiene certidumbre de las nuevas tendencias, entonces, ¿cómo vemos eso? Y si pueden mencionar nombres específicos de fondos de inversión y demás que tengan en la mente, porque igual nos han preguntado en el live acerca de diferentes fondos y un emprendedor que nos contaba que la Cenecit le calificó con 100 en el banco de ideas y luego le dijo que no había plata. Entonces, tal vez depender del Estado no es lo mejor en estos momentos. Y finalmente, ¿cómo colaboramos como comunidad, no? Porque yo estaba el otro día leyendo mucho sobre esta metodología de Jobs to be Done, que es para innovar, ¿no? Y que estoy enseñando en la maestría y que vamos a enseñar en el Startup Weekend, y decía que es un juego de suma cero, o sea, en el que gana uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de chocar tanto en el ecosistema de emprendimiento y empezar a colaborar más? Yo me ponía a pensar y decía, los reggaetoneros, que ahora ocupan todas las listas top 50, top 20, top 10 de los Latin Billboard y de Spotify y de todo, Bad Bunny, Anuel y ni sé qué, no cantan solos, no compiten, cantan juntos, arman un remix juntos y se vuelven famosísimos y ganan más dinero colaborando. Entonces yo decía, los reggaetoneros lograron descifrar el código de la colaboración y en el emprendimiento todavía seguimos pisándonos del poncho. Entonces quería ponerles esto para discusión, ¿no? El tema de los concursos, de la colaboración y de la inversión. Yo empiezo con concursos si quieres. Dale. El tema de concursos es lo que decía justo Guillermo, el ecosistema. Realmente, emprender porque yo no trabajo para nadie, se siente súper bacán, aunque tienes un emprendimiento zombie que no vende nada. O sea, ¿cuántos nosotros conocemos directamente que vivieron años así, no produjeron nada y después se quejaron de que nadie le gustó lo que yo hacía, que era hermoso, y nunca se enamoraron de su problema, sino de su solución? Querían desarrollar algo que la China hace por 40 centavos en $200. Entonces, hemos visto cuántos de estos emprendimientos, y yo creo que este rato, gracias a la pandemia, si en serio te vas a meter en algo, tienes que tener algo que tenga sentido. Algo que sí facture, porque en serio no vas a comer. O sea, ya, si no va a haber trabajos, olvídate en lanzarte con algo que no tiene sentido. Entonces, yo creo que este rato va a haber una buena cernida del ecosistema, porque ya si solo eres para show, aquí queremos verte salir, queremos seguir tu página después de esto y queremos ver cómo vendes. Queremos ver cómo mejoras tu producto y cómo tu solución llega a nosotros cada vez más. Entonces, eso yo creo que va a ser algo que es algo bueno que trae esta situación, es que el ecosistema se va a depurar solo, porque este rato, si no tenías nada, en serio, se nota y no deberías estar aquí, deberías ser algo para alimentar a tu familia o para salir adelante de alguna otra forma. Si sí tienes algo bueno, que tiene sentido, oye, puedes salir adelante. También veo que empresas de software a veces se enfocan mucho en el gastar en el desarrollo, o yo te hago, no hagamos nomás, es facilísimo, sin entender un modelo de negocio, una estructura de qué es lo intuitivo que necesita mi cliente o mi usuario final. Si pienso en tener educación, yo tengo que pensar en lo que quiere el estudiante y cómo él utiliza una máquina para aprender, en el caso de los que pueden tener acceso a eso, más allá que el director del colegio que yo le vendo. Entonces, este paradigma de que yo le vendo intuitivamente a alguien tiene que ir mucho más pensado, mucho más sintetizado el concepto para que tenga una claridad. Entonces, yo creo que este rato, los que tienen algo para show, creo que aquí mismo lo vamos a ir depurando en el Startup Weekend diciéndoles, gracias, bye. Ese sería mi aporte. Dale, Guillermo. Yo creo que la concursitis nos hizo mucho mal y ha pasado en todos los ecosistemas en Latinoamérica en los que me he visto involucrado, porque pues justo siempre empieza desde esta parte de hay que impulsar el enamorarse del emprendimiento. Entonces, volvimos cool a la idea de emprender, pero nos olvidamos que no hay nada más doloroso que pagar décimos en diciembre. Solo quien ha tenido empleados en este país y ha tenido que en diciembre verse como paga décimo, paga bono, paga sueldo, hace la cena de Navidad, y aún así tiene que ver de dónde le lleva Navidad a su familia. Ese recién se está enterando de lo que implica tener una empresa. Recién se está enterando. Y aquí hay que entender una cosa.
Desde el sector público, desde el sector privado, la razón para fomentar el emprendimiento es para que se conviertan en empresas, porque solo la empresa privada saca adelante las economías, solo la empresa privada, no los emprendimientos. No nos equivoquemos, los emprendimientos no sacan adelante al país, la empresa privada, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, pero no los emprendimientos. Los emprendimientos son un escalón, es el primer paso, es la patadita. Pero no puedo vivir de emprendedor 5 años, porque entonces algo hice terriblemente mal. No puedo ser adolescente toda mi vida. No puedo seguir viviendo en la casa de mis papás y pretender que voy a conseguir a la mujer de mis sueños. Eso no existe. Entonces, tenemos que en serio madurar como ecosistema y como emprendedores. Me encanta, una de las peleas que tuve con el buen Alex Santana, amigo querido del Techstars, fue el Startup Weekend a veces enamora a la gente de la idea de emprender, pero no de la idea de montar empresa. Y me encanta que ahora el discurso es, no señores, este es el primer paso, vamos con cosas que sí pueden salir al mercado. Esa es la primera cosa. Foco a lo que bien dice Manu, a solucionar problemas, no a vender ideas. Porque millonarios de PowerPoint hay por montones. CEOs de PowerPoint en LinkedIn, muchas, hombre, usted ponga CEO de lo que sea y todo el mundo es CEO de alguna cosa. CEO de mi estudio en mi casa. No. Segundo, fondos con nombres y apellidos. Primero, Cedia va a ejecutar el fondo que anda en manos públicas desde hace muchísimo tiempo. Es un fondo de $20 millones. Ya tuve la conversación con el equipo hace poco. Ya pronto va a salir públicamente y ya va a ser un fondo de inversión de riesgo. Segundo, existen varios fondos privados que se acercan a negocios que pueden crecer. Ahí, honestamente, se necesita tener un producto espectacular. El mejor vehículo para acercarse a esos fondos privados, porque las relaciones se basan en confianza, tiene que ser mediante un actor como, por ejemplo, la AEI, porque la AEI junta a muchísimos de esos inversionistas, hace el match y ahora sí cruzan la puerta y conversan. No es tan fácil llegar a los inversionistas porque si no, todo el mundo viviría persiguiendo a esta pobre gente. ¿Sí? ¿Correcto? Y tercero, que es una de las cosas más importantes que yo creo que Manu la conoce muy bien, cuando un producto es espectacular, los inversionistas vienen a uno. Y les voy a contar un caso que es hermoso del ecosistema, que son el buen amigo, el tocayo Guillermo Jarrín de TPT, no de Tipti, sino de TPT. Un emprendimiento que vende té, ya no es un emprendimiento, una empresa con impacto social que vende té. Todo el mundo queriendo resolver con el próximo Facebook, y este hombre hizo empresa alrededor de vender té. Y ya los inversionistas le fueron a suplicar que le reciba la plata. Entonces, eso de que no hay plata para los emprendedores, no hay proyectos de calidad. Y ahí tenemos que ponerle mucho foco, porque el proyecto tiene que ser la idea que va a convertirse en un prototipo, que va a convertirse en una empresa. Pero si ustedes se han fijado en las noticias, una cosa que me sorprende gigantescamente es cómo el hecho de que en este momento que estamos hablando de la crisis económica, las redes sociales están llenas de odio hacia los empresarios. Cuando son los empresarios los que van a tener que ponerle el pecho a la bala para sacar adelante al país. El gobierno está quebrado, así que sí o sí va a tener que ser el empresario. Ese es el proceso de emprender, convertirse en un empresario y cargar incluso socialmente con la responsabilidad de las familias de los que son nuestros empleados. Esa clase de emprendimientos tendríamos que empezar a empujar. Y solo me despido con este comentario de esta parte de la conversación. Fíjense en la urgencia que existe, como bien mencionó Fabián hace un momento, de todo lo que es innovar en la distribución de alimentos. ¿Quién se puso a pensar en emprender en agrotech en los últimos años? Por ahí está el buen Johnny, desde la UPS, que lleva años luchando en el tema de innovación en el sector agropecuario. La mayoría no quiere meterse al agro porque no es cool, pero somos un país agrícola. ¿Por qué no estamos innovando allí? Somos un país de campesinos, todos somos hijos o nietos de campesinos. Pero no, es más cool hacer un software. Claro, Manu lo hizo espectacular, pero no es el caso de todos. Esa es una historia de 1 en 1 millón. Entonces pongámonos a hacer lo que sí podemos hacer en este país. No digo más. Genial, Guillermo, muchas gracias. Fabián, ¿quieres agregar Hola. algo? Claro, ¿se me escuchan? Perdón, problemas de conectividad, disculparán, pero estamos No te aquí de preocupes. vuelta. Tenemos un par de minutitos más y podemos cerrar Ok. en honor a Un dato que estaba revisando es que el SoftBank de China
está en este momento en este proceso de duelo porque le metió mucha plata a WeWork, un unicornio de coworking, y pues prácticamente está perdiendo esa plata. ¿Por qué pongo este dato? Porque estaba la pregunta de la inversión y los capitales. Creo que en esta situación la gente va a tener mucha atención de dónde mete su plata. Por lo tanto, eso de que decía Guillermo y Manu, que es importante la idea, la ejecución, es algo a tener en cuenta. Y lo otro, como ahora hay un soporte, el emprendimiento de estatus, soy emprendedor y eso se ve cool y está chévere. Tienes que hacerlo porque es de vida o muerte. Y yo creo que eso va a presionar todo el ecosistema, que la gente haga cosas que valen la pena, que solucionan problemas de verdad, que te permiten generar recursos para pagar a la gente que trabaja contigo, que creo que es importante. ¿Cómo generamos empleo desde lo que estamos haciendo, más de lo cool que se ve emprender? Porque el emprendimiento de verdad ya lo describió Guillermo, no quiero ahondar en eso. Pero también hablaron de colaboración. Veían en un hilo de Twitter que el genoma del COVID-19 fue aislado por una red de investigadores que se mandó toda la información a través de Twitter, toda la información. Y lo hicieron en un tiempo récord, porque las organizaciones internacionales, las sacrosantas organizaciones internacionales que administran el conocimiento a través de todo el tema de los papers, se están yendo abajo también. Eso quiere decir que la forma en la que estamos colaborando también está cambiando y es algo que hay que prestarle atención. La semana pasada hicimos un webinar con gente de una organización de coworkings que se llama Colatam. Y le tuvimos ahí en nuestro webinar al vicepresidente de negocios de una cadena de coworkings, mega cadena brasileña. En un evento en vivo, esa posibilidad hubiera sido bajísima. ¿A qué quiero llegar? A que las oportunidades de que la colaboración local, nacional e internacional se aceleren es algo que está ya pasando, para lo cual hay que tener buena disposición y visibilidad, porque hay que aprovechar esa oportunidad. Tenerle al buen Guillermo dándonos unas palabras así nomás no es tan fácil. Hay que hacer toda una tramitología. Lo mismo pasa con el Manu, que la mayor parte del tiempo se pasa en Miami. Y ahora les tenemos a los dos ahí sentados compartiendo sus experiencias, porque el mundo cambió. Justo por eso les tenemos ahí sentados. Y es algo que, queridos y queridas emprendedoras, futuros empresarios, Dios quiera, creo que esto, estoy de acuerdo con Guillermo, hay que poner mucho énfasis, tengan consideración en estos detalles, cómo vamos a utilizar los recursos que estamos teniendo. Entonces, están ahí. Y la forma en la que estamos dispuestos a colaborar y a conectarnos de una manera que agregue valor es algo que hay que tener en cuenta ahora más. Qué bueno, o sea, yo estoy en verdad muy feliz de haber conversado con ustedes. Me encanta este tipo de conversaciones tan estimulantes. Soy bastante nerd en estos temas y escucharles me gusta mucho. Para cerrar, voy a recapitular algunos temas desde Fabián que me fueron pareciendo interesantes. Este tema de WeWork, ¿no? Platita botada, básicamente. Es importante que... Harta platita. Creo que es algo interesante lo siguiente, y este es mi análisis. Tuvimos una época en la que el emprendimiento tecnológico se volvió boom, ¿no? Se volvió chévere, se volvió vacancísimo. Los inversionistas empezaron a botar dinero hacia emprendimientos de diferentes tipos. En Silicon Valley tenemos inversionistas que invierten en un producto igual en 6 compañías diferentes para ver cuál sale, ¿no? Creo que en el COVID va a cambiar y realmente va a haber menos especulación de qué sale en el emprendimiento y va a haber más de enfoque en lo que decía Manu de emprendimientos reales. Como decía Fabián, ¿no? Ya no podemos ni siquiera confiar en organismos internacionales como la OMS, que salió a decir que no necesitábamos mascarillas. Creo que parte de las lecciones de que eso nos lleva es a decir que, claro, o sea, la gente que está a cargo realmente muchas veces no sabe lo que está tanto haciendo y sí va a requerir bastante de la sociedad civil, de los emprendedores y de lo local, ¿no? Para poder salir adelante y en verdad la acotación que hace Fabián al tema de cómo la tecnología nos puede unir, me encanta porque es verdad, o sea, tal vez tenerles en un panel
juntos a los tres en físico hubiera sido imposible para una audiencia como la que tenemos en este momento, y tener un Startup Weekend con 700 inscritos, faltando 3 días para inscribirse, también sería casi imposible en todo el Ecuador, ¿no? Vamos a tener 3 jueces internacionales en este fin de semana. Entonces, la verdad, sí es una maravilla lo que estamos viviendo. Y como decía, algo que decía Guillermo, con lo que quiero también acotar para este tema final es, las empresas son las que sacan adelante un país. Es bien importante entender que la misma ley de emprendimiento que acaba de ser pasada en el Ecuador, si se meten en la parte de antecedentes, hay un análisis que hace la AEI, que fue una promotora importante de esto, en el que muestra cómo los emprendimientos recién nacidos, los emprendimientos consolidados y las microempresas no generan casi empleo. Aun cuando el discurso de política pública de nuestros mandatarios en este momento es pintar al emprendimiento como la salvación al desempleo que vive nuestro país. Eso es mentira. Entonces, como dice Guillermo, es un proceso, y el apoyar a emprendedores de ahorita nos va a llevar a que en algunos años, ojalá los que se consoliden como empresa, se vuelvan generadores de trabajo y movilizadores de la economía, porque como dice Guillermo, el Estado está roto y no podemos depender más de él, y depende de nosotros de hacer algo, porque si no, mejor que nos colonice China o Estados Unidos o Corea o alguien, porque si no, en verdad no hay salvación, y en serio depende de nosotros. Entonces tomen este reto muy en serio. Gracias nuevamente a nuestros panelistas, Guillermo, Manu y Fabián. Ha sido un honor conversar con ustedes esta noche. Sabemos que estamos muy a full y les agradecemos en verdad por su tiempo. Les invitamos a todos los que nos están viendo a que se registren si aún no se han registrado en el Startup Weekend. Ahí pueden entrar en nuestro Facebook Startup Weekend Quito y ver en todas las publicaciones este link de registro. Dice Buy Tickets en inglés, como comprar tickets. No cuesta nada, es gratis, solamente que esa es la plataforma de Eventbrite con la que se usa. Denle clic ahí y van a poder también poner su idea, y luego si no tienen una idea o no tienen un equipo, este fin de semana lo vamos a armar con gente con la que ustedes quieran participar. Agradecemos a nuestras empresas auspiciantes, especialmente a las organizadoras, Latinova, Tinculab, Codeis, la Embajada de los Estados Unidos, Estrategia Humana, ESPE, la Universidad de San Francisco, la UDLA, a todas las universidades que nos han apoyado, y a todos los aliados de difusión también, que podemos ver en nuestra página de Startup Weekend. Muchísimas gracias, Manu, Guillermo, Fabián, un gusto. Vamos a estar activos, y estos 3 cracks y otros 82 cracks van a estar mentoreándoles en el Startup Weekend, así que anímense, cuéntenle a sus amigos y invertamos este fin de semana trabajando para crear un Ecuador post-coronavirus. Nos vemos después. Gracias. Gracias.